todos nos hemos encontrado con cosas así en la Biblia, pero al mismo tiempo el Señor nos redarguye a través de su Espíritu. El tema que voy a hablar a continuación no es por nada en específico, hermanos. No me gustaría que dijeran, ay, ese tema lo predicaron por mí o por X o por Y. No. De hecho, este tema ya se lo di a los jóvenes hace como 2 cultos atrás. Gracias, hermano. 2 cultos atrás. Pero consideré que es necesario que también lo toquemos en el tema de la iglesia, porque pensaríamos que estas cosas pasan únicamente con los jóvenes. Pero no es así, hermano. Nos pasa tanto a jóvenes como a adultos. Entonces, no es un tema exclusivo de jóvenes. De hecho, esta carta no fue escrita a los jóvenes, sino fue escrita a la iglesia en Corinto. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Me indican con un amén cuando ya lo tengan, hermanos? Dice de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ante los ojos de Dios, hermanos, la desobediencia es pecado, por muy mínima que sea. Y para Dios no hay pecados grandes, no hay pecados chicos. No hay pecados escandalosos y pecados menos escandalosos. Regularmente como humanos categorizamos el pecado y creemos que decir una mentira piadosa pues no es tan malo como un pecado de fornicación o de adulterio. Cuando algún hermano o alguna hermana cae en pecado sexual, pues es un escándalo terrible porque pues es un tema bastante incómodo, bastante privado, íntimo, y cuando mentimos pues no sentimos nada porque pues es una mentira. Pero hermanos, recordemos que el mismo Dios que dijo no mentirás, es el mismo Dios que dijo no matarás. Y tanto la mentira como el asesinato están en los mismos 10 mandamientos. Entonces, entendemos que si el mentir está en los 10 mandamientos junto con el de matar, para Dios viene siendo lo mismo. Y dentro de la iglesia cristiana, a lo largo de los años, ha habido un pecado muy silencioso dentro de la iglesia que ha llevado a terribles consecuencias cuando este pecado se comete. Que si bien este pecado, hermanos, no afecta en cuanto a la salvación o no interfiere en nuestra salvación, es un pecado que ha tenido espantosas consecuencias y ha afectado la calidad de vida de la persona que comete este pecado. Y es un pecado muy silencioso, muy minimizado, que no hemos tomado en cuenta y pocas veces se predican en la iglesia. Y vamos a hablar, sí, hermanos, vamos a hablar de yugo desigual. Un pecado silencioso de duras consecuencias. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permitiste adorarte con cánticos, con alegría, Señor, con devoción y regocijo. Ha llegado la hora de escuchar tu palabra, Señor. Yo me pongo en tus santas manos. Que sea tu Santo Espíritu obrando, Señor. Yo me hago a un lado, Señor. Que sea tu palabra, Señor. Únicamente tu palabra. No lo que yo piense, no lo que yo creo, no mis prejuicios, Señor, religiosos, no mi legalismo, Señor. Nada que tenga que ver conmigo, Señor. Quítalo, Señor. Y que sea tu palabra. Y únicamente tu palabra hablando a tu pueblo y a mi vida, Señor. Sea tu Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Qué es un yugo? Siempre en nuestro léxico evangélico, ¿verdad? El yugo y qué es. Pero pocas veces sabemos el significado de las palabras. No sé cuántos de aquí hayan vivido en un rancho, hayan crecido en un rancho donde se ara la tierra, se trabaja la tierra. Pero en términos agrícolas, hermanos, un yugo se compone, y no es una mala palabra la que voy a decir para que digan, son 2 animales conocidos como bueyes. Son bueyes, 2 torotes así. Que los ponían, hermanos, los unían como con un pedazo de madera, y eso los unían para que los animales caminaran. El agricultor va detrás de los toros con el arado y los toros van caminando hacia el frente, pero van unidos, van en un yugo caminando. Ahora, ese yugo, hermanos, en la Biblia encontramos que Dios da una prohibición de que no se podían juntar animales de diferentes especies para arar la tierra.
En Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, Dios establece cómo debe de ser el arado con ese par de animales. Fíjese lo que dice: no ararás con buey y asnos juntos. Dios desde un principio prohibió que en la yunta o en el arado de la tierra juntaran animales de diferentes especies. ¿Por qué cree usted? Si comparamos, hermanos, la fuerza de un buey con la fuerza de un asno, están totalmente disparejos. El buey es un torote, hermano, súper chonchote, con una fuerza bruta. Y el asno, hermano, pues es un animal más dócil, más indefenso, y su masa muscular o su fuerza no se iguala a la de un toro. Entonces, si el toro se movía para acá, fácilmente arrastraba al pobre asnito. Si el toro se iba para allá, pues se lo llevaba y lo podría lastimar. Ambos podrían salir lastimados. Por eso Dios prohibió que en la yunta se juntaran un buey y un asno, sino tenían que ser o dos asnos o dos bueyes, pero tenían que ser animales de la misma especie y de la misma masa y fuerza muscular. La palabra, hermano, yugo en griego viene del griego heterosugeo, que significa uncidos de manera diferente. Es un compuesto de diferente afinidad, incierta y distinto. Entonces, el yugo, hermanos, se refiere a una unión el yugo desigual se refiere a una unión, hermanos, con una afinidad incierta, diferente, algo contrario. Cuando el apóstol Pablo está hablando, no se unan en yugo desigual, está diciendo, no se unan con personas que tienen afinidad diferentes a ustedes. El apóstol Pablo, hermanos, muchos cristianos creen que eso es una prohibición del Nuevo Testamento. O que no, pues es que ahí no está hablando de matrimonio, está hablando de otras cosas. Más adelante vamos a ver si es cierto. Pero hermanos, la prohibición de unirse en yugo desigual no viene en el Nuevo Testamento. Eso se remonta desde el Antiguo Testamento, desde con el pueblo de Israel. Quiero que vayamos, hermanos, a Éxodo capítulo 34, por favor. Éxodo capítulo 34. Y fíjese lo que dice el versículo 11 al 16. Me indican con un amén cuando ya lo tengan. Es importante que todos leamos y si no hay en la pantalla. Dice de la siguiente manera: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Ojo aquí. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Cuando Dios, hermanos, eligió a la nación de Israel, Dios lo apartó de todas las naciones porque era el más insignificante de todos los pueblos, dice la Escritura. Entonces Dios separa a Israel como una nación exclusiva para Jehová, que le iba a dar devoción exclusiva y no le iban a rendir culto a ningún otro Dios. Desde un principio Dios los separó y les dio leyes y ordenanzas que ninguna otra nación seguía, con excepción de Israel. Cuando Dios le da las leyes, Dios desde un principio les dice: no te emparentarás con personas de otras naciones, porque lo único que vas a hacer es que si tú haces alianza, si tú entregas a tus hijos, a tus hijas para casarse con ellos, se van a ir en pos de esos dioses. Dios conoce el corazón del ser humano, hermanos, sabe de qué pata cojeamos. Y Dios sabe, hermanos, que es más fácil desconvertirse que convertirse a Cristo. Es más fácil desviarse del camino de Dios
que permanecer firme. Entonces Dios desde un principio le dijo, no hagas alianza con las naciones paganas, con las naciones impías que no adoran a Dios, que van en pos de sus dioses. Entonces desde un principio, hermanos, Dios le ordenó que no hicieran yugo desigual. Obviamente en el Antiguo Testamento no se usa esa palabra yugo desigual, pero ya había prohibición. Y si usted me dice, no, hermano, usted está mal, vamos a otro texto bíblico. Deuteronomio capítulo 7, hermanos. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a leer versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotados, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y si no está convencido todavía, usted me dice, no, a mí me está... Vayamos al último texto que habla, hay muchos más, pero son los que elegí, hermanos. Josué 23, ya aquí ya había muerto Moisés, hermanos, ya Josué se hacía cargo y me parece que ya Josué ya estaba viejito, ya habían pasado muchos años, hermanos. Y se vuelve a dar una misma prohibición. Josué 23, versículos 11 al 13, dice lo siguiente. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Qué fuerte consecuencia, hermanos, había en aquella época el que un hijo de Israel emparentara con una persona de naciones paganas. Había fuertes consecuencias, había duras consecuencias. La muerte y linchamiento social, expulsión, había un montón de cosas porque Dios había apartado un pueblo santo para él. Si bien Israel era un pueblo duro de servir, era un pueblo muy rebelde, Dios los perdonaba, pero había consecuencias de su pecado y de su maldad. Hace 15 días, me parece, vimos lo que le pasó a Can y a toda su familia. Y cuando pasaba este tipo de cosas, Dios, hermanos, actuaba conforme a su justicia, porque Él ya les había advertido lo que pasaría si ellos se casaban con personas paganas. Lo primero que iban a hacer era desviar su corazón en pos de dioses falsos. Parece mentira o parece triste, pero eso es una realidad que sigue pasando hasta el día de hoy, pero vamos a ir para allá. Ahora bien, hermanos, muchas personas, y yo he escuchado videos de pastores o teólogos que enseñan que lo que dice 2 Corintios 6:14 no está hablando de matrimonio, porque no viene la palabra matrimonio allí. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si vamos a otra traducción, vamos a verla en la Nueva Traducción Viviente, fíjese cómo la traduce y vamos a ver realmente a qué se refiere Pablo en esta carta. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Hermanos, aquí Pablo no está hablando de que le dejemos de hablar a las personas del mundo. Porque hay una carta donde dice, entonces tendríamos que salir del planeta Tierra.
Todos, hermanos, nos hemos relacionado con incrédulos. En el trabajo, yo estoy entre puro incrédulos y trabajo todos los días con ellos. Y no les voy a hablar, y no les voy a dejar de hablar, o, ay, no, yo no como con ellos porque ustedes son paganos y no me debo de asociar con ellos. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo, hermanos, cuando dice no se asocien íntimamente, vamos a ver qué significa la palabra íntimo. Según el diccionario dice, lo íntimo significa que pertenece a lo más profundo e individual de la persona. Es algo muy profundo, lo más interior, lo más interno. Y regularmente las relaciones íntimas, algo íntimo sucede mayormente en el matrimonio. Porque aunque usted diga, ay, el Jonathan es mi íntimo amigo, es mi amiguis, es mi uña y mugre, él es la mugre, hermano, claro, ¿no? Pero no hay una relación íntima o sea, hay cosas que a lo mejor yo no le cuento, por muy amigo que seamos y viceversa. Pero en un matrimonio sí hay un vínculo íntimo, hermanos. Primero porque dice la Escritura que con el matrimonio ya no son dos, ahora ya son una sola carne. Y ya no hay jóvenes aquí, ¿verdad? Entonces, en la relación sexual dentro del matrimonio, ese vínculo se une íntimamente. Y el apóstol Pablo dice, no se relacionen íntimamente con ningún incrédulo. Claro, aquí no solamente habla del matrimonio, también habla de relaciones comerciales y relaciones de amistad, que no tampoco debemos de tener amistad muy íntima con los incrédulos, porque también se puede prestar allí a que nos desviemos. Pero ahorita no voy a hablar de eso, sino de lo que Pablo habla sobre el matrimonio. Hermanos, en las relaciones de pareja hay un vínculo. Fíjense lo que dice Génesis 2:24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A través de las relaciones sexuales que Dios diseñó para el matrimonio, se unen en una sola carne. Es como algo simbólico que pasa en un matrimonio. Y son uno. Como Dios, el Padre y el Hijo son un solo Dios, en el matrimonio llegan a ser una sola carne. Fíjese lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí Pablo está hablando de nuestro cuerpo, de que no debemos de presentarlo al pecado, y aquí hace una analogía. El que se une a una ramera y tiene relaciones sexuales con ella, se unen en un solo cuerpo. Entonces aquí dice Pablo, huyan de la fornicación, pero hace una analogía de lo que es la unión matrimonial. El matrimonio, hermanos, Dios diseñó el matrimonio para reflejar lo que sería la unión de Cristo con la iglesia. Por eso, hermanos, es importante que cuando vayamos a tomar una decisión como el matrimonio, debemos de hacerlo en el Señor, porque hay duras y terribles consecuencias. Ya no hay consecuencias como en el antiguo Israel, pero hay consecuencias. Ahorita vamos a ir para allá. Ahora bien, ¿Pablo está prohibiendo aquí el matrimonio con personas incrédulas? Muchos dicen, no, porque no viene la palabra matrimonio. Entonces tenemos que echar mano de otros pasajes bíblicos paralelos para ver qué quiere decir Pablo. Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 7 le dedica un buen espacio al tema del matrimonio. Habla de los solteros, que el soltero, que bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno su propio marido. Habla de las doncellas, de los jóvenes solteros y habla de las viudas. Y fíjese lo que dice 1 Corintios 7:39. Acompáñenme en 1 Corintios 7:39, hermanos. Y aquí está hablando de las viudas. A los solteros les da ciertos consejos y termina con las viudas. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero la cláusula siguiente dice lo siguiente, válgame la redundancia, con tal que sea en el Señor. La palabra de Dios para todos dice siempre y cuando sea un creyente en el Señor. La Nueva Traducción Viviente, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Entonces Pablo le está diciendo a las viudas, si ustedes ya son viudas, pueden casarse con quien se les pegue su regalada gana, siempre y cuando sea en el Señor, o siempre y cuando sea con otro hermano en la fe.
A los jóvenes probablemente no les da esa referencia porque Pablo entendía que en el contexto de la iglesia ellos iban a buscar personas dentro de la fe. Pero a las viudas sí les dice claramente, pueden casarse con quien quiera, pero cásense con un hombre que ama al Señor o en el Señor. Entonces, las hermanas viudas se podían casar con cualquier hermano de la iglesia, que fuera viudo también o soltero, ya fuera chaparro, moreno, flaco, con quien quieran, pero en el Señor. Entonces, cuando Pablo dice esto, hace sentido lo que dice en su segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, hermanos. Imagínense, hermanos, ¿cuáles serían los peligros y las consecuencias de unirse en yugo desigual? Muchos, hermanos. Si yo traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de las consecuencias y los peligros de casarse en yugo desigual. En primer lugar, hermanos, si yo me casara con una mujer que no es creyente, que no es cristiana o que es de alguna religión extraña o de alguna otra fe, en primer lugar habría oposición espiritual en mi vida, totalmente. Pero dice Pablo, ¿cómo pueden vivir la luz con las tinieblas? Dice, me parece que es en Oseas, si no me falla la memoria, no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. De un mismo pozo no puede salir agua amarga y agua dulce. Entonces, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, dice que nosotros somos de Dios y el mundo yace bajo el inicuo. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Al yo casarme con alguien que no tiene a Cristo en su vida, ¿cuál es su situación de esa persona? Hermanos, ¿alguien? Está bajo el poder del maligno, ¿correcto? Sin Cristo, hermanos, somos enemigos de Dios. Estamos bajo la influencia de Satanás y no hay nada en nosotros. Y no falta, hermano, pero es que no falta la hermana o el hermano que dice, es que es muy buena persona, tiene buenos valores, tiene principios, es pacifista, hace voluntariado. No, hombre, es un pan de Dios. Lo único que le falta es ser cristiano y así de... ¿Qué significa, hermanos, que alguien diga que nada más a esa persona le falta ser cristiano? ¿Qué me está dando a entender? Si a esa persona le falta ser cristiano, ¿quién le hace falta? Cristo en su vida. Y si le hace falta Cristo, pues le hace falta todo, hermanos. Todo, así sea el pan más suavecito y blandito que usted pueda ver. Sin Cristo está perdido en sus delitos y pecados y va camino a la condenación. Y está bajo la influencia del maligno. Y ojo, hermano, no es que nosotros los cristianos nos consideremos mejores personas que los que no lo son. Claro que no. Dice el apóstol Pablo, Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Somos los más pecadores habidos y por haber, y somos un costal de defectos. Eso no lo negamos, hermanos. Por eso venimos a Cristo, porque Cristo es nuestra justicia. Y aunque ya seguimos siendo pecadores, Dios nos ha justificado por medio de su Hijo Jesucristo. Y ya tenemos la naturaleza de hijos de Dios por la fe. Pero ellos, hermanos, están bajo la influencia del enemigo. Y cuando tú te unes en yugo desigual, tu vida no va a ser buena, espiritualmente hablando. Sí, a lo mejor va a ser amable, a lo mejor va a ser muy correcto, caballeroso. Puede que sí, en un dado caso. Pero ¿y los domingos que tú quieras venir al culto? Probablemente él va a estar pensando en, vamos al cine, vamos al parque, vamos a desayunar. Y no es que sea malo hacer eso, hermanos. Pero se supone que lo que hemos creído el domingo lo consideramos, porque así lo enseña la Biblia, el día del Señor. Y tenemos que venir a adorarle como comunidad, como iglesia. Y él lo último que va a pensar es venir a la iglesia. Ahora, una red flag, como dice la chaviza. El noviazgo, hermanos, es la parte más hipócrita de una relación de pareja. Y es ahí donde, dijeran por ahí, la puerca torció el rabo. O sea, es ahí donde muchos nos dejamos llevar. Ay, es que mírala tan hermosa. Y viene conmigo a la iglesia y me acompaña. Y la muchachita, ay, es que qué hermoso. Ya viene conmigo a la iglesia. Yo lo voy a convertir. Y a 1000 demonios y Satanás le dan like a tu publicación, ¿no? No, hermanos, tú no puedes convertir a nadie.
¿Por qué? Porque tú no eres el Espíritu Santo. Tú no eres Dios. Tú no puedes convertir a un impío. El que lo puede convencer es Dios a través de su Espíritu Santo. Si tú dices que tú lo vas a convertir, te crees más poderoso que el Espíritu Santo, más sabio que Salomón y más fuerte que Sansón. Y no lo eres, dijera doña Magdalena, no lo eres. No eres Dios. Hermanos, en el noviazgo van a fingir que vienen al culto, te van a decir yo no tengo problemas con que seas de esa religión, pero en el matrimonio, oh my God, la verdadera cara. Cuando yo iba a la otra iglesia, hermanos, una iglesia pentecostal que iba allá, me quedó muy grabado el testimonio de uno de los ancianos de la iglesia y de los diáconos. En una de sus predicaciones él confesó que él fue uno de esos. Un lobo rapaz disfrazado de oveja. Ya no me acuerdo del nombre de este hermano. El hermano Gámez se apellida así. Y él comentaba, hermanos, que conoció a su esposa, la hermana Esther, y pues se le hizo muy bonita. Y pues dijo, no, pues de aquí soy. Pero se dio cuenta que era cristiana y vivía en un régimen estricto de hermanos. Y él lo que hizo, empezó a acompañarla a la iglesia y fingió ser cristiano. No estoy seguro si hasta se bautizó, ya no recuerdo, no le voy a poner más y menos. Pero el punto es que fingió ser cristiano. Cuando se casa con ella, ahí Dios, un borracho, mentiroso, golpeador, bueno, de todo no la dejaba ir a la iglesia. Y ahora la hermana vivió un infierno y un calvario. ¿Por qué? Porque lo conoció mundano y dijo, ay, no, pues sí, ya viene conmigo a la iglesia, yo lo voy a convertir. Y la hermana comenta, creo que tardó 15 años la hermana orando por él. Y vivió un infierno. Gracias a Dios el Señor lo salvó, pero fíjese todo lo que tuvo que pasar. ¿Qué necesidad, hermanos? ¿Qué necesidad hay de pasar eso? Y algo que es muy triste, hermanos, que yo escucho a muchas jóvenes, principalmente mujeres, es más común, no sé por qué, que estadísticamente hablando sean las mujeres más atraídas a casarse con un impío. Estadísticamente hablando, hermanos, ha sido más fuerte allí. Los hombres tampoco se salvan, ¿verdad? Pero es muy triste escuchar a señoritas sobre todo decir, ay no, es que mi vecino está guapísimo y se comporta mejor que los muchachos de la iglesia. Y yo así de, ay no hermano, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que eso es una fachada? Que al final del día, cuando te unas, en yugo desigual, vas a vivir un calvario. Otra cosa que dicen, oh, pero yo conozco que la hermana Juanita Pérez se casó con su esposo sin ser cristiano y ahora ya es cristiano. Porque Dios es misericordioso, hermanos. Estadísticamente hablando, del 100% de los matrimonios en yugo desigual, el 98% no llega a su pareja a conocer el evangelio. Y el 98% de los que se casan en yugo desigual terminan yéndose al mundo, que los que se casan en yugo desigual que se convierten a Cristo. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos andarle jugando al valiente, hermanos. Primer punto, hermanos, vamos a tener oposición porque somos totalmente opuestos. La luz con las tinieblas se oponen. Dice el Señor, Cristo no tiene nada que ver con Belial, hermanos. No tiene nada que ver. Entonces, cuando nosotros nos casemos con alguien que no ama al Señor, va a haber este tipo de oposiciones. Y a lo mejor los primeros años, hermanos, no va a haber problema cuando nada más sea usted y su esposa o esposo. Pero ¿qué creen, hermanos? Ahí le cuento cuando vengan los hijos. Ahorita vamos a ir para allá. Segundo punto, hermanos. No va a haber sumisión cristiana en un matrimonio. La Biblia dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ni tu esposo te va a respetar a ti sometiéndose a ti, ni tú a tu esposo, porque él no tiene temor de Dios. Dice, porque el marido es la cabeza, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Imagínate que te casas con una feminista. Cállate los ojos, hermanos, que se va. ¿Yo someterme a ti, machista, retrógrada y misógino? ¿Patriarcal? No, hombre, o sea, te va a agarrar con la misma Biblia que tú le digas, te la vas a rajar en la cabeza, hermano. O sea, no hay oposición, hermano, no hay temor de Dios en ambas partes. Entonces no va a haber sumisión cristiana allí. Tercer punto, falta de valor espiritual a la mujer.
Fíjese lo que dice ahí mismo en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Tu marido es un maltratador, es un golpeador que va a andar viéndote como alguien que pertenece a Cristo. Te va a agarrar a dar tus patadas, no te va a dar el valor que la palabra de Dios te da a ti como mujer, como hija de Dios. Las hijas de Dios, que el Señor las compara con la iglesia. Por eso le dice a los maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Se supone que en un matrimonio el rol del esposo es ser proveedor, proteger a su familia, amar a su esposa, cuidarla, no maltratarla ni verbalmente, ni psicológicamente, ni emocionalmente, y menos de manera física, hermanos. Paréntesis, si aquí hay un cristiano, aquí de los que están sentados aquí, hay un cristiano que mangonea a su esposa, que le grita, que la golpea físicamente, Dios tenga misericordia de usted. Y evalúe que si usted es cristiano. Hermanos, es triste. Yo una vez me tocó ver cómo un pastor le gritoneaba a su esposa delante de mí. Está recién convertido, hermanos. Me sentí más mal yo que él, gritoneándole, apórate tú, que siempre, pareces tortuga, que desde hace rato te estoy diciendo que te vistes. Y si este es el pastor. O sea, sé que tenemos nuestros caracteres y a veces vamos a tener diferencia, hermanos, pero la palabra de Dios dice aquí, maridos, amad a vuestras esposas. Igual mujeres. Ahí, hermano, todo inútil, bueno para nada. Mi madre bien me dijo que no me casara contigo y que todo y que esto y que lo otro. Mujeres, sujétense a sus maridos. Y no estoy, ojo, porque no falte el hermano, yo cómo me voy a someter. No estoy hablando de la sumisión en que él es el macho y me va a pisotear, no. Todos estamos sometidos unos a otros, hermanos. En el trabajo yo me tengo que someter a mi jefa. Ella me manda, es mi jefa. Entonces ahí sí no la hago de tos, ¿verdad? Entonces el matrimonio, hermano, Dios lo diseñó. Y si usted se casa con alguien en yugo desigual, esto no va a pasar, hermanos. Nunca en la vida. Ni tu esposa se va a querer someter a ti, o ni tu esposo te va a querer respetar como Cristo ordena en su palabra. Y son consecuencias muy duras, hermanos. Miren, me ha tocado triste ver a lo largo de mi experiencia cristiana, ver cómo grandes personas de Dios se terminaron yendo al mundo y viven un infierno. Nunca se me va a olvidar, y se lo comentaba a los jóvenes también, cuando yo era chiquillo, la familia de mi mamá tomaba una iglesia pentecostal en un ranchito y ahí todo el mundo se conoce. Y pues en la iglesia pentecostal las mujeres predican, ¿no? Y yo admiraba mucho una muchacha que predicaba y ya sabemos que la Biblia enseña que no se debe predicar, pero ella predicaba. Y predicaba con una vehemencia y tú la mirabas, una piedad tremenda, y la hermana, todo el mundo admiraba a la hermana porque era muy joven y pues ya decían, Dios la usa, ¿verdad? Solo Dios sabe, pero el punto es el siguiente. Un día platicando con mi abuela, oiga, ¿se acuerda de aquella señora? Ay, me dice mi abuelita, ya anda cargando a los ídolos. Y a mí casi me da el patatús. Pues se casó con un incrédulo, hermanos, un adorador de ídolos, y ahora anda cantando la guadalupana bajo el Tepeyac. Cuando yo digo, pero es que ¿cómo es posible si me tengo viva su imagen de cómo hablaba del evangelio y cómo exhortaba a la iglesia? ¿Qué pasó? Pues pasó que tomó una mala decisión, se casó en yugo desigual y he ahí las consecuencias. Y los que no se van al mundo y que quieren ser fieles al Señor, les toca vivir un vía crucis. Que el marido no las deja ir a la iglesia, que pareces de no sé qué, que esto, de seguro andas con el pastor, con algún hermano, porque hay gente, o sea, hermanos, son cosas que pasan en la vida real y es muy triste ver cómo hermanas, mujeres principalmente, viven una vida llena de amargura, porque tomaron una mala decisión, decidieron desobedecer a Dios, creyendo que no pasaba nada, creyendo que todo estaba bien, que al cabo Dios lo puede alcanzar, y ¡pum! Por eso le llamo yo el pecado silencioso, hermanos. Es un pecado silencioso que trae terribles consecuencias en tu vida matrimonial. Problemas de maltrato, hermanos. Hay muchos problemas de maltrato psicológico, verbal, emocional, que te hacen sentir menos muchas veces.
Es terrible, hermano. Por eso cuando Dios dice no os unáis en yugo desigual, no es porque Dios te quiera como amargar la vida y frustrar tu felicidad. No, es porque Dios sabe que eso nos va a llevar a consecuencias tristes. Y después ahí vamos a andar llorando, porque a mí, Señor, ay, sí, ya me acordé. ¿Por qué? Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado, hermanos. Hay hombres que sí son machistas, que sí son violentos, que son celosos y que no pueden mirar ni una mosca porque ya te está poniendo tus moquetazos. Cuidado con eso, hermanos. Y me ha tocado ver de verdad cosas muy tristes. Cuando vienen los hijos, la crianza de los hijos, hermanos. Como les decía, puede que el primer año, 2 años, mientras no haya niños, pues puede que todo sea felicidad, de verdad, y luna de miel, y vamos para acá, vamos para allá. El problema es cuando vienen los hijos. Imagínense que yo me case con una mujer atea. Imagínense, al momento de crear a mis hijos, yo voy a querer criarlos en el temor del Señor, hermanos. El apóstol Pablo le dice a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino críenlos en la disciplina y en el temor del Señor. Y yo como padre voy a querer eso a mis hijos, pero ¿qué creen? Mi esposa es atea y se va a oponer. No, tu Dios imaginario, tu amigo y qué. Y va a haber una lucha tremenda de poder sobre los hijos. O si me caso con una católico romana, ella los va a querer bautizar, los va a querer confirmar y todos los menciones, y yo no voy a estar de acuerdo y nos vamos a estar peleando por los hijos. Y así viceversa. Es más, hasta entre denominaciones cristianas también a veces hay problemas. Si yo me caso con un pente si te casas con una presbiteriana va a haber problemas también a veces. Aunque yo considero a los pentecostales mis hermanos en Cristo, hermanos presbiterianos que confiesan a Cristo como Señor, tienen la salvación, pero tenemos prácticas distintas, hermanos, totalmente. Los presbiterianos practican el paidobautismo, algo que para mí eso no es vale. El paidobautismo es bautismo de infantes, para quien no sepa. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado con eso. Incluso, hermanos, aún dentro de la congregación, yo me puedo casar con alguien que a lo mejor ni siquiera tiene el llamado a servir. Imagínate que te casas con alguien que no le interesan las misiones. César, que es el encargado de misiones, que se case con alguien que no ama las misiones y que un día Dios le diga a César, te quiero sirviendo allá en la sierra de Michoacán para que plantes una iglesia. Y a lo mejor su esposa está acostumbrada a comodidades, a cosas y va a decir, ay no, yo ni loca voy a ir a seguirte ese monte lleno de zancudos. Y ahí también hay problemas a veces, hermanos. Por eso es importante que para tomar decisiones esperemos en el Señor. Y no es una frase cliché, no es un mantra de esperar en el Señor. Debemos esperar en el Señor. Si nosotros tomamos decisiones, casi siempre la vamos a tomar mal. Por eso dice el profeta Jeremías, me engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuidado de ti mismo. En cuestiones del matrimonio, hermanos, el matrimonio es algo muy serio y muy importante. El mundo hoy te dice, no, pues mejor vivimos juntos y a ver si funciona, y si no funciona, pues cada quien por su lado. No, hermano, el matrimonio no es una chamarra que te la pones ahorita y si ya mañana te aburrió, la tiras al cesto de basura y te pones otra nueva. No, Dios no diseñó el matrimonio, independientemente de lo que el mundo diga. Y Dios desea, hermanos, que cada uno tenga su propio esposo y su propia esposa en el Señor, porque Dios quiere bendecir ese matrimonio. Otro punto importante, hermanos, puede haber problemas de infidelidad. Si aún conociendo a Cristo no estamos exentos de caer en adulterio, pues alguien que no tiene el temor de Dios le va a parecer lo más normal. Una canita al aire, ¿qué pasa? Al cabo mi vieja no se entera o mi vieja no se entera. Y cuando se enteran, no, las consecuencias son muy tristes, hermanos, muy duras. Y muchas personas terminan tirando la toalla, conversión al mundo. El hermano fulano, no, pues se casó, ya no viene a la iglesia, ya anda ya en el mundo totalmente. Y eso, hermanos, son cosas de la vida real que están pasando hasta el día de hoy. Y es muy triste, hermanos. Y por último, hermanos, va a haber una separación eterna. Y me quedó muy grabado lo que el pastor Itiel Arroyo, precisamente hablando del tema del yugo desigual, él decía, ¿tú te podrías acostar en paz sabiendo que tu compañero de vida de al lado, si muere en esa noche, jamás en la vida lo volverás a ver en la eternidad? ¿Estarías
¿Dormirías tranquila o tranquilo sabiendo que tu esposo o la esposa que elegiste, si mueres sin Cristo, nunca estarán juntos en una eternidad? Porque si bien, hermanos, el casarse en yugo desigual no afecta en tu salvación tuya, pero si tu cónyuge no es cristiano, no es creyente, va a ir a una condenación sin Cristo. Y nunca en la vida lo volverás a ver. Entonces, hermano, el matrimonio no fue diseñado, hermanos, para nuestra propia felicidad o para nuestra propia autorrealización. Si usted se casa creyendo que va a ser feliz, a los primeros problemas que vienen en el matrimonio usted va a fracasar. Ahora, agréguele que su cónyuge no sea creyente. Ya va a decir, mi madre me lo dijo, me lo predicaron el domingo 2 de febrero en la iglesia y no hice caso. Pues ya es muy tarde. Desafortunadamente es muy tarde, hermano. Ahora bien, ya vamos a terminar, hermanos. ¿Qué hago si mi cónyuge no es cristiano? Quiero que vayamos a 1 Corintios 7, hermanos, por favor. Ya voy a terminar. 1 Corintios 7, versículos 12 al 17. Dice de la siguiente manera. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Ahí está, entonces sí me puedo casar. No, siga más adelante. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a ¿qué, hermanos? A servidumbre en semejante caso. Sino que ¿a qué? A paz nos ha llamado Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿Circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Aquí, hermanos, se aplica únicamente a los que conocieron el evangelio ya estando casados. Yo no conozco al Señor, me caso, pues con otra igual que yo, que tampoco conoce al Señor, tenemos nuestros hijos, pasan los años y yo conozco el evangelio, pero mi cónyuge no. ¿Debo de dejarlo? ¿Qué dice Pablo? No, si consiente de vivir, así como me encontró el Señor, así me quedo. Si me encontró casado, yo tengo que servir al Señor. Ahora, si mi pareja por X o Y razón decide irse porque no le gusta mi fe, pues no lo voy a detener o no la voy a detener. Pero no lo debo de dejar, no la debo de dejar, dice el apóstol Pablo. Pero únicamente este texto aplica a los que ya son casados y casados conocieron al Señor, para que ni se emocionen. Ay, aquí dice que mis hijos, que voy a santificar a mi marido. No, hermanos, aplica solamente a los que conocieron el evangelio ya casados, ni se me emocionen. Entonces, hermanos, ahora, ¿el yugo desigual será opcional? No, hermano, ese es imperativo. Dice, no os unáis. No te está diciendo si tienes ganas, si está en tus manos. No os unáis. Es un imperativo. No es opcional para los creyentes casarse en yugo desigual. Es un mandamiento de no hacerlo. Y si lo haces, pues ahora sí, como me decía mi mamá, atente a las consecuencias, porque va a haber consecuencias y consecuencias muy tristes. Miren, hermanos, no sé si aquí hay hermanas, pero probablemente si hay hermanas que conocieron el evangelio ya estando casadas y su pareja no es casado, no es cristiano, perdón. Y aquí los miércoles, hermanos, siempre están pidiendo oración por sus esposos. Y ellas, y yo también, hermanos, que vengo de un matrimonio de mis padres, que mi mamá conoció el evangelio, si mi papá conocerlo era un infierno. Cuando mi mamá conoció el evangelio, mi papá se oponía, pero terriblemente, hermanos. Había incluso hasta golpes, creo que ya se los compartí una vez. Satanás se manifestaba en la vida de mi padre terrible, era un infierno. Y hay mujeres que conocieron el evangelio, casadas, y ahorita están batallando porque sus maridos se oponen.
Pero ellas no tienen culpa porque ellas conocieron el Evangelio ya, digamos que tarde, si se le quiere decir así. Pero no es concebible que usted conociendo el Evangelio, que sabiendo del Señor, que degustando la dulzura del Evangelio de Cristo, por su mala cabeza dura, vaya y se case con un incrédulo. Hermano, ya no, usted no tiene derecho de llorar. Ni modo, o sea, cada acto tiene consecuencia. Todos nuestros pecados traen consecuencias, hermano, todos. Y el yugo desigual es un pecado que trae consecuencias terribles. Usted podrá decir, eres un exagerado. Bueno, si quiere hacerle el intento, hágalo. Pero me va a dar mucho gusto decirle, se lo dije. Entonces, hermanos, pero no, espero que no, hermanos. Esos consejos de Dios, hermanos, son para nuestro bien. En conclusión, hermanos, el yugo desigual no es una recomendación, es un mandato. Es un imperativo, hermanos. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Qué debo de hacer yo para casarme? Buscar la dirección de Dios. Buscar la dirección de Dios y decirle, Señor, guárdame de mis propias malas decisiones. Guárdame de mí mismo. Hermanos, yo le tengo terror a eso. A tomar una mala decisión en el matrimonio. Porque imagínense, me caso con alguien que no, o sea, ya no, el divorcio no es de Dios, hermanos. O sea, no nos casamos para divorciarnos. Se supone que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros le buscamos y conforme al marco de su voluntad, Dios se agrada de eso y Dios nos da la persona correcta. Y por ejemplo, aquí tenemos muchas parejas que se casaron en el Señor. Por ejemplo, la familia pastoral es un ejemplo de ellos. Hay otros, el hermano Esteban y la hermana Verónica, pese a que conocieron al Señor mucho después, los dos caminan juntos y Dios refleja su gloria en ese tipo de matrimonios, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a tomar buenas decisiones y para los jóvenes o hermanas solteras que son madres solteras o viudas incluso y que desean en su corazón casarse, no está mal. Pero dice el apóstol Pablo, háganlo en el Señor, para que no anden batallando ni sufriendo, hermanos. Entonces, puestos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Y vamos a poner nuestra vida en nuestras manos, en las manos del Señor, hermanos. No solamente tomar decisiones en cuestiones matrimoniales, debemos de ponerlo al Señor, sino en todas las áreas de nuestra vida. Profesionales, comerciales. ¿Con quién estoy haciendo yo negocios?